Este domingo, 1 de enero, para recibir el 2023, volvemos al Tottenham Hotspur Stadium. Vuelve el Cuti Romero para enfrentarse nada más y nada menos que al Dibu Martínez y este Aston Villa de Unai Emery. Acá estamos en una nueva previa, una realmente muy especial. Es la primera que hacemos después del Mundial. Les pedimos perdón por no haber podido estar en lo que fue esa previa del partido de Brentford. Se nos complicó con los horarios. Va a ser la última este año, porque se juega el 1 de enero ya de 2023, jornada 18, la anteúltima de esta primera vuelta de Premier League, que ya está llegando a la mitad. Vuelve el Cuti Romero, se enfrenta al Dibu Martínez, muy posiblemente que esté del otro lado este domingo en el Aston Villa, habiendo ya regresado al Reino Unido. En este partido justamente se enfrentan ambos campeones del mundo desde las 11 acá en Argentina, a las 14 del horario local en Londres. Ahí en imagen les vamos a estar compartiendo los horarios en demás países para que puedan ubicarse, que va a ser en el Tottenham Hotspur Stadium, como decíamos antes, por la fecha 18 que tuvo el Liverpool-Leicester con esos dos goles en contra de Faes. Tuvo también la derrota por 2-0 del West Ham en el London Stadium contra el Brentford, y los partidos de este sábado con Manchester United, Manchester City, Newcastle y Arsenal, que va a enfrentar a Brighton para cerrar la jornada del 31 de diciembre. Va a ser el último partido de Premier League de 2022 y nos esperan Tottenham Aston Villa y Nottingham Forest Chelsea para abrir el año el 1 de enero. Seguramente están viendo en imagen, pero tendrán que actualizarlo según en qué momento del día lo estés viendo. Pero previo a los partidos del sábado, así estaba la tabla de esta Premier League, con Arsenal en la punta, el City 5 puntos por detrás con 35, tercero el Newcastle 3 puntos por encima de Tottenham, que queda cuarto con 30, siguen de cerca con 29 el United y con 28 el Liverpool, un poco más lejos Brighton junto al Chelsea con 24, el Aston Villa, nuestro rival, está en el 12º lugar con 18 puntos. Después de esta última derrota ante el Liverpool, venía antes de cerrar previo al Mundial con 2 victorias ante Brighton y Manchester United, después de haber recibido esa última goleada previa a la llegada de Unai Emery, que fue 4-0 en St. James's Park. Van a estar recibiendo a los Wolves este miércoles 4 de enero, al mismo tiempo que Tottenham va a estar visitando el Crystal Palace en Selhurst Park. El próximo fin de semana, el sábado 7, en el Tottenham Hotspur Stadium, se va a estar jugando la tercera ronda de la FA Cup contra el Portsmouth. Va a ser. Y ya el domingo siguiente, el domingo 15 de enero, se va a estar jugando ese derby del norte de Londres en casa, previo también a lo que va a ser una semana siguiente con Manchester City en Etihad y Fulham en Craven Cottage. Después, un repaso rápido mes a mes, se viene febrero con la vuelta contra el City por Premier, la ida de octavos de Champions en Milan, 2 derbis londinenses en casa ante West Ham y Chelsea, y después marzo con la vuelta de octavos en el norte de Londres, abril recibiendo al United y visitando St. James's Park y Anfield, y mayo ya para cerrar la temporada con los últimos 4 partidos de liga, a los que obviamente sería muy lindo que se le agregue alguna instancia definitoria en Champions o algo, porque recordemos que las finales tanto de Champions como de FA Cup, que son las únicas 2 competiciones en las que sigue vivo Tottenham de Copa, se juegan ya para junio, para el mes siguiente. Antes de pasar a lo que son los tópicos de actualidad, de análisis sobre el partido de este domingo, primero vamos a repasar algunos de los antecedentes, como solemos hacer, que tenemos entre Tottenham y Aston Villa últimamente, con un Villa que vuelve ya para 2019 a la Premier League. Recordemos el último, ese 4-0 de visitante con triplete, con 3 goles, con hat-trick de Heung-min Son, 1 de Kulusevski, ese partido donde Matty Cash lesiona a Doherty de gravedad, que podríamos decir que recién ahora se está realmente recuperando después del bajón futbolístico que tuvo post lesión y post estar tanto tiempo fuera de las canchas. Después, yendo un poquito más para atrás, temporada pasada también, uno de los que, si no mal recuerdo, para mí fue uno de los mejores partidos del Tottenham de Nuno Espíritu Santo, el 2-1 en octubre del año pasado, como decíamos, con un gol de Højbjerg en el primer tiempo, un partido que Heung-min Son termina definiendo con una jugada que arma por banda izquierda, termina siendo gol en contra de Matt Target para el 2-1, pero ese día Dean Smith, que para ese momento
ya estaba tecleando. Después iría el ex técnico de Aston Villa, iba a hablar de un son diferencial en su conferencia post partido, que él hablaba que la única diferencia en ese partido había sido Heung-min Son. Bueno, el Tottenham había jugado mejor ese partido, pero sí, un partido para enmarcar del coreano en ese equipo de Nuno. Después tenemos la única vez que no les ganamos desde su regreso a Premier, que fue esa anteúltima jornada de la temporada 2021, fue el 19 de mayo de 2021 en el Tottenham Hotspur Stadium. Volvía parte del público después de tanto tiempo. Se arrancaba ganando con un gol de Steven Bergwijn, un bombazo, una volea espectacular, pero después, entre el que es quizás uno de los mejores goles en contra de estos últimos tiempos en Premier League, ese de Reguilón, y otro de Ollie Watkins, que justamente viene de un error en salida de Reguilón, el partido iba a terminar siendo derrota por 2-1 para los de Ryan Mason, y fue seguramente uno de los días de peor ambiente en el Tottenham Hotspur Stadium desde su inauguración en abril de 2019. Abucheos, disturbios hubo en las tribunas post partido, y lo que más nos preocupaba a la mayoría, que era esa actitud, digamos, de Kane para con el público, como de despedida, digamos, con ese aplauso después del final del partido, un partido que había sido realmente muy malo. Y después de eso recordemos todo lo que viene a la semana siguiente clasificación a Conference League con un Gareth Bale que se vistió de héroe, si queremos decir, en Leicester, la novela de Kane y el City en ese mercado de verano, la etapa de Nuno y la llegada de Conte. Recién ahí habría que esperar, digamos, hasta diciembre del año pasado para volver a ver al Harry Kane que nos tenía acostumbrados más o menos para esos tiempos, para ya después sí en 2022 ver una de las mejores versiones de Harry Kane con ese partido en Etihad. Fueron 13 goles y 6 asistencias en 21 partidos de esa Premier League, tomando solo los partidos de 2022. Son 21 contribuciones de gol en 21 partidos en ese año, en la temporada 21-22, la parte del 2022. Pero bueno, volviendo con los antecedentes, otras 3 victorias quedan por repasar. El 2-0 en Villa Park, post derrota en Zagreb, seguía Mourinho con goles de Carlos Vinicius y Kane de penal. Otro buen recuerdo de la era Mou en Villa Park fue ese 3-2 agónico con doblete de Son en febrero. Recordemos, no estaba Kane para febrero de 2020 fue, no estaba Kane, y después de ese partido no iba a estar Heung-min Son porque a los primeros segundos de partido, el primer minuto, él se fractura el brazo, juega todo el partido con el brazo fracturado, es más, mete 2 goles, y después termina quedando fuera, por ejemplo, en esos duelos de octavo de final de Champions contra el RB Leipzig. Termina siendo un 3-2 agónico, había primero metido un gol en contra a Toby Alderweireld, después mete uno a favor. Por último, recordar el que fue un buen recuerdo también contra Aston Villa, ya sobre el final de la era Pochettino, esta vez de local en el Tottenham Hotspur Stadium, fue ese 3-1 en el norte de Londres, con debut y gol de Tanguy Ndombele, que empataba el partido a los 73 minutos. El Tottenham había arrancado perdiendo, después lo da vuelta Harry Kane con un doblete sobre el final. Yendo ahora sí con lo que sería todo lo relativo a actualidad, análisis de este partido, comenzar destacando las bajas con las que cuenta, mejor dicho, con las que no cuenta, con quienes no cuenta Antonio Conte. Lucas Moura, que sigue con la lesión en el tendón ya hace meses, diría, o muchas semanas por lo menos. Richarlison, que tiene para algo de un mes o un poco más, quizás con esta lesión en el posterior, en el isquiotibial. Y Bentancur, que sigue fuera de las canchas, tuvo un pequeño desgarro en el aductor en el Mundial. Se esperaba que esté de vuelta para este partido, pero no va a poder ser, y hablaron de que se lo va a escanear de nuevo en estos días para ver cuándo regresa. Era una lesión que lo tenía al margen, por lo menos para este último partido ante Brentford. Se esperaba que llegue para este partido,
Por eso ya lo habían escaneado en su momento, lógicamente van a volver a escanearlo ahora para ver y reevaluar cómo progresa esa lesión. En cuanto a las vueltas, seguramente regrese al 11 el Cuti Romero después de reincorporarse a los entrenamientos el día martes o miércoles, si mal no recuerdo, y Hugo Lloris, que luego de estar en el banco el día de su cumpleaños, número 36, va a volver al arco y será el capitán de este equipo, que veremos si sale con Cuti Dyer Davis, que es lo que lo solía tener acompañados por lo menos en la temporada pasada. Puede ser Lenglet por Davis también en ese caso y hacer un Cuti Dyer Lenglet. Para mí también podría ser Cuti, Lenglet y Davis, por lo que vimos del último nivel reciente de Eric Dyer y también lo que viene siendo el de Lenglet, que podría decirse que está haciendo un poco mejor. Después, como última alternativa, que me parece que no nos gustaría a nadie, sería Dyer, Lenglet y Davis, que es más parecido a lo que vimos esta última semana. Eso sería en caso de que Conte decida que Cuti Romero no está todavía para jugar, esperemos que no. Pero bueno, después vamos a ver un poco más y decidir nuevamente cuáles serían los tres del fondo. Seguramente Doherty y Perisic en los carriles, como contra Brentford. Veremos si Højbjerg junto a Bissouma o Skip en el medio, son las dos variantes. Y después, imposible dudar, Kulusevski, Kane, Son para enfrentar al equipo de Unai Emery, para vencer el arco del Dibu Martínez, un rival que hasta la llegada del técnico campeón de Europa League con el Villarreal había perdido ese partido que mencionamos 4-0 contra el Newcastle en la jornada 14. Quedaba un punto del descenso en ese momento. Después, el 6 de noviembre, debuta Emery con la victoria por 3-1 contra United en Villa Park, de la que vamos a estar hablando más adelante. A los pocos días lo elimina justamente en Old Trafford de la Carabao Cup en un partido que salió 4-2. Después ganan 2-1 en el Amex y cerraban la 16ª jornada de Premier ya en 12ª posición, algo muy distinto a cómo había arrancado 2 partidos atrás nada más, con 5 puntos de distancia de la zona del descenso, que es la que sigue manteniendo a día de hoy. Vimos en estos primeros 2 partidos de Premier League contra Manchester United y Brighton una línea de 4 bien marcada en el fondo, con Dibu Martínez en el arco, Cash por derecha, con Samings los centrales y Digne por izquierda. El primer partido fue más un 4-4-2 con doble pivote de Douglas Luiz y Dendoncker, Ramsey y Buendía más abiertos y Bailey con Watkins en punta. Contra el Brighton fue algo muy parecido, pero digamos más un 4-2-2-2, con los dos que antes estaban más abiertos, más cerrados y más adelantados, se podría decir. El doble pivote fue de Douglas Luiz con Boubacar Kamara, Ramsey y McGinn estaban por delante y arriba estaban Buendía con Danny Ings, que marca los 2 goles en ese partido para dar vuelta a lo que era la victoria desde el vestuario, como se dice acá, con el gol de McAllister a los segundos de iniciar el partido después de una mala salida del Dibu. Vimos algo parecido en lo que fue la vuelta después del Mundial en este partido en Villa Park ante el Liverpool, con algunos cambios. Atajó Olsen, lógicamente con Emiliano Martínez acá en Argentina. Estuvo Ashley Young por el lateral derecho y fue doble punta de Oli Watkins con Bailey. Emiliano Buendía quedó más tirado a la izquierda en este 4-4-2. Boubacar Kamara y Douglas Luiz fueron los dos que estuvieron firmes en el medio. Y McGinn tirado más a la derecha, después con Samings, Digne entre los 4 del fondo. En cuanto a lo que son algunas estadísticas a destacar del rival en estos últimos 3 partidos de Premier, en los que estuvo Unai Emery al mando, promediaron un 41.6 de posesión, que es un número bajo, pero tampoco hay que darle mucha importancia al número. Sí, vamos a desglosarlo un poco, intentar entenderlo, porque hay que tener en cuenta que tuvieron un 35% contra el Brighton, en un partido que había mantenido un registro parejo, digamos, con el rival hasta el gol de la victoria, hasta el 2-1. Hasta ese momento era más o menos un 55-45. Iban 7 tiros a favor para Aston Villa contra 2 nada más de Brighton. Y desde ahí el Villa armó una línea de 5 en el fondo, 4 en el medio, y la posesión se fue más desbalanceando para el lado de Brighton. El Villa terminó con 8 tiros nada más, sumando uno más en esos minutos finales después del 2-1, y el Brighton sumó 5 más, terminó con 7 tiros en esos 40 minutos finales de repliegue del Aston Villa, sumó 5. Después, lo que fue el partido contra United,
arrancaron ganando desde los 10 minutos, ya antes de los 15 estaban 2-0, sumaron un 41% de posesión en ese partido, sobre todo por haber dominado ese tramo final de 10-15 minutos de partido, ya dominaron la pelota y no tuvieron que sufrir con ese 3-1, agregaron un hombre en el medio en vez de uno en la defensa, 4-5-1, y ahí el equipo de Unai Emery le ganó la pulseada en cuanto a la posesión al de Ten Hag, no tuvo que sufrir hasta el final, donde lógicamente hubo momentos del partido, sobre todo final del primer tiempo y el comienzo, y se alargó un poco más en el segundo tiempo de dominio del Manchester United, pero más dado por el resultado que otra cosa. Un partido que terminó con 6 tiros, el Aston Villa, 4 de ellos al arco, 3 goles, eso tras recibir solo un gol, que fue aparte un desvío de un tiro lejano, se podría decir, de Luke Shaw. Fueron 8 tiros que tuvo el Manchester United en ese partido. Por último, el pasado lunes fue algo bastante distinto contra el Liverpool. Arrancó perdiendo desde el quinto minuto de partido, después puso el 2-0 Van Dijk, a los 60 recién descuenta Oli Watkins, pero ya sobre el final Stefan Bajcetic, el joven de 18 años, pone el 3-1 final de este partido. La posesión fue bastante más discutida que en los otros dos encuentros, también teniendo en cuenta que se encontró por debajo del marcador y tenía que buscar más el partido. Un equipo que llega con algunas novedades para este partido, el regreso de Emi Martínez, como decíamos, a los entrenamientos este último viernes, que veremos si le basta o no para ser considerado como titular por Unai Emery, sobre todo teniendo en cuenta que Olsen, que es quien lo reemplazó el último lunes, tampoco está al 100%. Se dice que recién estaría entrenando el día viernes o entre el día sábado también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pareciera que gana la pulseada del arquero argentino, y algo que no habíamos mencionado, tampoco es una novedad, es la ausencia de Jacob Ramsey, jugador clave de gran futuro en la Premier League, un mediocampista con muy buena llegada, que se perdería este y un par de partidos más por lesión en el comienzo de año. Por fuera de esto, el 11 sería con Emiliano Martínez, con el Dibu en el arco, Matty Cash por banda derecha, podría ser Ashley Young también, con Mings la saga de centrales, Lucas Digne el lateral izquierdo, Douglas Luiz y Boubacar Kamara la dupla del medio. Dependiendo del momento del partido, más adelantados o más abiertos, formando un 4-4-2, un 4-2-2-2. Emiliano Buendía y John McGinn los que se agreguen a ese mediocampo. Podría ser Coutinho por Buendía quizás, pero no sé si se va a dar justamente para este partido desde el arranque. Podría ser durante el partido, quizás para un segundo tiempo. Arriba Oli Watkins, para mí, con Leon Bailey, a pesar de que podría ser tranquilamente junto a Danny Ings, que es más, es el goleador de este equipo con 5 goles, pero por la característica seguramente de los centrales de Tottenham, quizás con un retroceso un poco más lento, quizás elija velocidad Unai Emery en la delantera. Justamente Danny Ings es el goleador con 5, pero está seguido justamente por Bailey y Watkins, que cada uno tiene 3 goles en esta Premier League. Antes de cerrar, ya por último, destacar lo que hablábamos antes. La línea de 3 en el fondo seguramente dependa mucho también de lo que Conte vea del equipo rival, y me parece que si vemos sobre todo a un Emi Buendía, si vemos a Leon Bailey, si vemos a Oli Watkins también quizás, está como para que juegue el Cuti Romero por un lado, está como para que juegue por izquierda Ben Davies. Quizás jugar con Dyer y Lenglet, con dos ya centrales que les cuesta el retroceso, estás tentando mucho al equipo rival a que te ponga algo de velocidad arriba y pueda abrirte la defensa, o pueda encontrar algún espacio, algún hueco a la espalda justamente de estos centrales. Por eso yo me decantaría por Cuti Romero por la derecha, Davies por la izquierda, y yo estaría con Lenglet en la posición de líbero, pero sabemos que Antonio Conte es un técnico que considera a Eric Dyer dentro de sus jugadores, y que supongo que va a ser de la partida el número 15. Y después tener en cuenta lo que hablábamos de Bissouma o Skip junto a Hoyer. Para mí va a terminar siendo Bissouma, pero sería interesante que el joven inglés, el número 4 ahora esta temporada, el ex Norwich, pueda arrancar a sumar más minutos todavía, sobre todo ahora aprovechando que no estaba en Bentancur
Pero bueno, déjennos en los comentarios justamente si harían algún cambio a este equipo, qué esperan para este partido, algo que quieran comentar sobre el video en sí, lo que quieran, que sepan que siempre nos interesa mucho recibir sus comentarios y nos gusta mucho. Los esperamos en directo, post partido el domingo, ni bien finalice el encuentro vamos a estar charlando junto a ustedes sobre lo que pase en el Tottenham Hotspur Stadium. Después dejen un like, suscríbanse. Les deseamos un muy feliz año, que arranquen con todo el 2023, esperemos que Tottenham también lo haga, que se necesita mucho esta victoria y nos vemos la próxima. Chau, chau.